Hoy vamos a continuar, hermano, con nuestro estudio de la humanidad en los personajes bíblicos. La semana pasada estuve hablando acerca de José, pero lamentablemente la señal se cayó o había problemas con el internet. Algo pasó, pero no se pudo dar, ustedes no pudieron tener la enseñanza. Juan predicó acerca de Jonás. Pero los que estaban en Zoom, pues sí, pudieron escuchar la enseñanza de José. De todas maneras, esa enseñanza está en YouTube para los que quieren y desean conocer un poco más acerca de la humanidad del papá de Jesús. Es importante conocer a los padres de nuestro Señor. Y hoy vamos a estudiar a María, la madre de Jesús, pero la María de las Escrituras. La María de las Escrituras, y también vamos a estudiar a María, el ser humano. Hoy vamos a tener la parte 1, luego con el tiempo estudiaremos también la parte 2 de María, pero vamos a comenzar con esta primera parte. Y recordemos que el texto que nos inspiró a realizar esta serie de estudios está en Santiago capítulo 5, versículo 17, que dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, fue escuchado por Dios, dice Santiago 5:17. Porque a veces, ¿y qué nos inspira esta enseñanza, hermano? Porque a veces nosotros pensamos que por nuestra condición de seres humanos, de pecadores, no podemos servir a Dios. Y eso es error. Eso es algo que nos alimenta el enemigo. Eso es erróneo. Dios puede usarlo a usted, puede usarlo a mí, puede usarnos a cualquiera de nosotros con el propósito de extender su obra en esta tierra. Lo hizo con Elías, y Juan estudió acerca de Elías hace poco, y vimos que Elías era un personaje que tuvo sus subidas y tuvo también sus bajadas, hasta lo más profundo. Elías sufrió de ansiedad, Elías sufrió de depresión, Elías se quería morir, Jonás también se quería morir, lo estudiaron la semana pasada. Y a veces estamos nosotros en esa situación que nos queremos morir. Y sin embargo, Dios ha usado a todos los personajes bíblicos que hemos estudiado, y lo puede usar a usted y me puede usar a mí con el propósito de extender su obra. En las lecciones anteriores ya hemos estudiado acerca de Daniel, estudiamos acerca de Pedro, de Moisés, Elías. En la última estudiamos acerca de José y de Jonás. Y hoy vamos a estudiar de María. Ahora nos corresponde estudiar a María, pero María, la Virgen María, la María de las Escrituras. Hablar de María es hablar de un personaje bíblico muy, muy especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a hablar y nada más y nada menos que de la mamá del Señor Jesús, de la madre de nuestro Salvador. Y si algo de verdad, hermanos, uno debe estar satisfecho, orgulloso, es de esta mujer que haya amamantado al Señor Jesús, que lo haya guiado en sus primeros pasos, que le haya enseñado el alfabeto hebreo, que le haya encomendado también José hacia un oficio, hacia una profesión. El haber criado y formado a este ser humano, a Jesús, como ser humano, es algo que hay que resaltar y hay que destacar. Lamentablemente, y es muy lamentable y triste, el mundo religioso se ha dividido en torno a ella. Hay quienes la han elevado a los altares, dándole un puesto que ella nunca pretendió tener. Que ninguno de los discípulos de Jesús en la era apostólica le dio, y que por supuesto tampoco Dios a través de su palabra se lo da. Pero también está el otro extremo. También hay aquellos que por no elevarla, entonces la bajan, la tienen a menos. Incluso yo he escuchado gente que la ofende, olvidando en muchas ocasiones que era la madre de Jesús. He escuchado personas que se ponen a discutir los dos extremos religiosos, los que la elevan
y los que la bajan. El que la eleva la pone allá en los altares. Y el que la baja discutiendo con por nada más querer ganar el debate, ofende a María. Y por querer ganar el debate, la sube, la exalta demasiado. ¿Por qué no entonces estudiar la bella mujer que está en las Escrituras? Lejos de nosotros ofender a la madre de nuestro Salvador, a la que le enseñó a caminar, como dije anteriormente, a hablar, a dirigir sus primeros pasos hacia Dios, a enseñarle. Aunque, y es algo que vamos también a estudiar y a analizar, aunque desde pequeñito venía con su naturaleza divina, pero como ser humano tuvo que aprender. Y dice Hebreos que aprendió hasta la obediencia, que fue obediente hasta el fin. Jesús tuvo que aprender la obediencia. En esta clase, pues, como vamos a estudiar a María, la de las Escrituras, no podemos hablar ni del nacimiento ni de la muerte de María. ¿Por qué? Pues en la Biblia no las tenemos, la Escritura no la menciona. No la menciona. Pero, según un historiador, que lo llaman padre de la iglesia, Juan Damasceno, María murió unos 14 años después de la muerte de Cristo. Si es así, María murió a mediados o casi a finales de la década de los 40, en el siglo I. Y en ninguna de las cartas apostólicas, estas cartas que tenemos de los 27 libros del Nuevo Testamento, exceptuando los 4 evangelios, en ninguna, y exceptuando también Hechos capítulo 1, versículo 14, que fue la última vez que se mencionó a María, en ninguna de las cartas se habla de María. Poca palabra. La iglesia recién establecida y la iglesia hasta el año 100, que es donde tenemos registro bíblico, ninguno de ellos le dio el puesto a María que hoy la religión quiere darles. Ese es el punto. Ninguno de ellos la exaltó hasta llevarla a los altares. Simplemente la amaron muchísimo. Cuenta la historia que cuando María murió alrededor de una gran cantidad de discípulos, todos la amaban increíblemente, era la madre del Salvador. Si murió cerca del año 14, si murió 14 años después de Cristo, o sea, hubo oportunidad para que los escritores de la Biblia hablasen de ella. La última vez que se menciona a María en las Escrituras está en Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14, la iglesia fue establecida en Hechos capítulo 2. O sea, Hechos 1:14, cuando estaban todos ellos en oración, unánime en oración, allá en el aposento alto, se reunían, tenían compartir entre los discípulos, y estaba con ellos María, la madre de Jesús, y sus hermanos, los hermanos de Jesús, junto con los discípulos orando. Esta fue la última vez que se menciona a María en las Escrituras. Última vez. Un dato especial que usted tiene que acordarse. Última vez que se menciona a María en las Escrituras. Los discípulos de Jesús, y este es un dato también que usted tiene que tener en cuenta, los discípulos de Jesús conocían y confesaban acerca de la divinidad de Jesús. O sea, todos ellos sabían que Jesús era Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno por allá dice, uno es Elías, otro Juan el Bautista, otro el profeta. Y cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y sale el apóstol Pedro, el cual ya también estudiamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la frase hijo de Dios es un hebraísmo que significa que es de naturaleza divina. Eso lo entendía un judío. En Juan 5:18 dice que lo querían apedrear, no solamente porque violaba el sábado, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Pedro, judío, está diciendo, tú eres igual a Dios. Pablo dice en Colosenses 2:9, dice
que en Cristo habita corporalmente, en Cristo en carne habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es naturaleza divina, toda la plenitud de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y muchos textos más, Hebreos capítulo 1, que dice que es la sustancia misma del Señor. Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios, no estimó el ser eso igual a Dios. Y muchos otros textos más donde nos dice a nosotros que los discípulos sabían quién era Jesús. Y de hecho la fe, la roca en la cual está basada la iglesia, es en esa que está en Mateo 16, en la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que todo cristiano debe creer, aceptar que Jesús es Dios. Cristiano que no acepte que Jesús es Dios tiene que revisar su fe. Es Dios. Y ellos lo enseñaron allá en el primer siglo. Sabían que Jesús era Dios. Sin embargo, aunque ellos sabían que Jesús era Dios, ellos nunca la llamaron la Madre de Dios. La Madre de Dios, ese título, Madre de Dios. Ese título, ella fue proclamada de esa manera en el concilio de Éfeso del año 431. Y es importante saber la historia de esto, porque ¿qué estaba pasando en aquella época? Había un señor que se llamaba Nestoriano, un obispo de la iglesia ya apóstata de aquel tiempo. Este hombre decía, y eso fue una discusión que hubo durante muchos siglos, hermano, acerca de la divinidad y de las dos naturalezas de Jesús, de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Este hombre, Nestorio, decía que Jesús tenía dos naturalezas, es correcto, pero decía que Jesús tenía dos personalidades o dos personas. Una persona es la naturaleza divina y la otra persona tiene la naturaleza humana. Él no aceptaba lo que enseña la Biblia acerca de que Jesús en realidad tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero en una sola persona. Eso es lo que nos enseña en la Escritura. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús humano, en el Dios hecho carne, habita toda la naturaleza divina y toda la naturaleza humana, una sola persona. Entonces, estos religiosos de allá en el concilio de Éfeso, para enfatizar a Nestorio y a sus seguidores que Jesús era Dios, para decir, sí, Jesús es Dios, entonces ellos dijeron, María es la madre de Dios. Pero no fue que no estaban diciendo que María era la madre de la naturaleza divina. Estaban diciendo que María es la madre de Dios hecho hombre. Y ese enredo hizo que la gente se dividiera. Esto nos muestra lo que no se debe hacer. Usted no puede enfatizar una verdad con temas que enreden la vida de los demás. Usted no puede enfatizar una verdad como que Jesús es Dios, una verdad como que Jesús es de naturaleza humana y de naturaleza divina en una persona, pero para querer enfatizarla, decir, no, es la madre de Dios, porque enreda la vida, hace que la gente se divida. Para proclamar una verdad no se necesita una enseñanza que divida la hermandad. Y es como cuando uno dice, la verdad es la verdad, gústele a quien le guste. Pero la verdad tiene que ser también adornada, como dice Tito. Porque si usted va a predicar una verdad y lo que va a traer es división, entonces no está haciendo nada. Porque está enseñando una verdad, pero precisamente está haciendo todo lo contrario a lo que Jesús oró allá en Juan 17. Ese es el punto. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que enseñar la verdad de Dios, pero para enfatizar la verdad de Dios, no tenemos que enseñar cosas que dividan la hermandad, como pasó en el concilio de Éfeso del 431. Que para enfatizar la divinidad de Cristo, que es correcta, entonces ponen a María como la madre de Dios. Si usted estudia el tema, se va a dar cuenta que no fue lo que ellos no quisieron decir que es la madre de la naturaleza divina, sino de la naturaleza humana, pero ya el mal estaba hecho. Ya el mal estaba hecho. ¿Y cuál es la discusión hoy día? No, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y en eso se entorna la división.
Y en eso se torna el problema que hay entre los dos extremos religiosos. Pero hay que entender bien qué fue lo que se quiso hacer. Pero otra vez, para usted proclamar una verdad, no se necesita enseñanzas que dividan a los creyentes, que dividan a la hermandad. Eso fue lo que pasó y sigue pasando en la historia de los que creen en Jesús, de los creyentes en Jesús. Pero ese tema lo vamos a estudiar en otra oportunidad a fondo. Podemos aprender de María y de hecho lo vamos a hacer, pero vamos a aprender de aquella que habla las Escrituras. María era una mujer joven, una joven virgen de entre el pueblo de Israel. De la virginidad de la mujer, no sé si alcanzaron a escuchar algo de esto el domingo pasado, de la virginidad de la mujer dependía su vida física a la hora de contraer matrimonio, por lo que no era extraño encontrar doncellas vírgenes. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 21, que lo estudiamos la semana pasada, ahí tengo solamente el versículo 13 y 14. Miren lo que dice la ley, lo que decía la ley de Moisés. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, la boda judía es muy distinta a las bodas nuestras. La boda judía comenzaba un año antes, por decir algo. Llegaba, y eso lo expliqué, y no voy a... pueden ver el video de YouTube de la humanidad de José, ahí está explicado todo. Llegaba el hombre que quería pedir la mano, según nosotros, quería pedir la mano, llegaba y hablaba con el padre, llevaba tres cosas, estudien el video, vean el video. Y desde ese día, el hombre y la mujer quedaban comprometidos, casados. Esa era la etapa del desposorio, casados. Eso no es como hoy día que somos novios, pero cortamos en cualquier momento. O sea, ellos podían cortar en cualquier momento, podían divorciarse, pero eran casados. Por lo tanto, ella era de él y él era de ella, sin tener relaciones sexuales. Pero era un compromiso ante la ley de Dios. Era un compromiso. Al año llegaba y se celebraban las bodas. En ese año el hombre le fabricaba la casa, para donde se iba a ir la mujer con él y todo lo demás. Al año se celebraban las bodas y la boda era una fiesta tremenda, duraban hasta 7, 8, hasta 2 semanas, las fiestas judías. Imagínense, el papá de la novia era el que se bajaba de la mulanga. Por eso es que es interesante estudiar la boda de Caná en ese contexto. Por eso es que cuando llegan le dijeron, se acabó el vino. Que ya se había agotado todos los pocos recursos que tenía el papá. Bueno, pero no nos vamos a desviar, ¿verdad? Cuando llegaba el momento de entre esa boda ceremonial, y se celebraba la boda religiosa, el rabí llegaba y los casaba, ¿verdad? Los celebraba la boda religiosa, se daban el sí, los votos ya estaban dentro del documento que ellos habían firmado un año antes, se iban a consumar el matrimonio, metían en su habitación a consumar el matrimonio, todo el mundo por aquí celebrando y ellos se iban a celebrar también. Si en el momento de la celebración del matrimonio, de la consumación del matrimonio, pasaba lo que dice el texto, cuando alguno tomare mujer y después de ser llegado a ello, la aborreciere y le atribuye falta que deben de hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no era virgen. Ay, papá, la que se podía armar. ¿Por qué? Porque si el tío, yo me imagino, esto es un grupo aquí celebrando, otro grupo aquí, estos dos aquí en lo suyo, y habían unos testigos. Y el hombre informaba a los testigos, todo bien, pana. Entonces los testigos decían, a celebrar las bodas. Y viene la cena de la boda y todo lo demás. Pero si este llegaba y decía, panita, la mujer, me llegué a ella y no la hallé virgen. Estos testigos informaban. Imagínense qué feo debió haber sido, ¿no? Informar una cosa así, ¡epa! No hay celebración. No hay celebración. ¿Qué pasaba? Que la mujer, si resultaba que era verdad,
la mujer tenía que ser lapidada, apedreada. Mas si resultaba ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Gracias al Señor que esta ley fue, mire, abolida. Gracias al Señor. Este es el versículo 20 al 21, desde el versículo 15 al 17, que no está ahí, 15 al 20, el papá defendía, el papá de la mujer defendía. ¿Cómo que no soy yo virgen? Y llevaba las pruebas. Aquí están las pruebas, mire. Decían los ancianos, con que usted mintió. Pues ahora, ¿sabe qué? Le toca pagarle la multa a los papás por haberla ofendido y usted no va a poder divorciar de ella en toda su vida. Porque la ley de Moisés permitía el divorcio. Pero usted ahora no va a poder divorciar de ella en toda su vida. Pero si era verdad, entonces está lo que dice el versículo 20 al 21. Entonces, una mujer, las mujeres, las doncellas de ese tiempo en Israel, de la virginidad de la mujer dependía su vida física a la hora de contraer matrimonio. Porque si de repente tenían sexo antes del matrimonio con otra persona que no fuese su comprometido, pues su comprometido en la hora de la boda decir, epa, naranja china, y la iban a matar. Si lo tenía con su comprometido durante el tiempo, estaban faltando al contrato que habían hecho con los padres de familia. Eso está en el estudio de José. Por eso que en Israel había muchas mujeres vírgenes, muchas doncellas vírgenes. Su vida dependía de eso. Ahora, lo que sí debemos resaltar es el corazón de esta bella doncella, el corazón de María. Porque María era virgen y debemos resaltar su belleza espiritual, su belleza física, por supuesto. Dice la Biblia que los ojos del Señor están puestos, recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Eso lo dice 2 Crónicas 16:9. Y Dios necesitaba traer o venir al mundo a hacerse hombre en la persona de Cristo. Para eso necesitaba una mujer. ¿Y en quién posó sus ojos? En esa hermosa mujer. Imagínense cómo sería el corazón de María, tan íntegro, tan puro, con todos sus errores, porque era un ser humano igual que todos nosotros, las mismas pasiones que todos. Y ver ese corazón, esta es la que yo voy a escoger para hacerme hombre, o para enviar a mi hijo. Esta es la mujer que yo voy a escoger. María, como todos los seres humanos, dije yo, incluyendo los hombres y mujeres de Dios, tenía las mismas pasiones humanas que tenemos todos nosotros, las mismas. De hecho, por lo que podemos decir sin temor a equivocarnos, que María también necesitaba ser redimida de sus pecados. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, por eso era necesario que viniera Cristo. Si hubiera habido una persona libre de pecados, que nunca hubiera pecado, pues entonces ¿para qué iba a venir Dios? Morir esa persona valía. Pero no había justo ni aún uno. De hecho, el ángel, cuando visitó a María, le dijo, y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, oh llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Y qué es lo que significa gracia? Cuando Dios da algo que la persona no merece. ¿Y no merece por qué? Por sus pecados, por sus errores. Donde hay pecado, abunda la gracia, dice el apóstol Pablo. Llena eres de gracia, ¿por qué? Porque Dios ha fijado los ojos en ti, aunque tú no lo merezcas, por su condición de ser humano. Lo que pasa es que la tradición nos ha enseñado que no, que no era pecadora. No, sí era, como todos los personajes bíblicos que hemos estudiado, necesitaba de la redención de Cristo. Igual que José necesitaba la redención de Cristo. Lo especial y fabuloso es que ellos fueron los que criaron al que iba a ser el Salvador de la humanidad. ¿Quién se lo puede quitar? Nadie. Gracias cuando Dios nos da lo que no merecemos y no lo merecemos por causa del pecado. Pablo dice que todos, judíos y gentiles, estamos bajo pecado. Decir que María no tenía pecado es decir que no necesitaba de la sangre de Cristo, de su redención. Y eso sí sería hablar de lo que la Biblia no habla.
Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá. Ahí está donde está el milagro. La Virgen concebirá. Sin necesidad de hombre, la Virgen va a concebir un niño. Y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ahí está el milagro de Dios, la concepción virginal de María. Y eso no era que sucedía cada rato. Esa era la señal del Mesías. Si hubiese ocurrido una y otra vez, o dos, o otra vez, no había ninguna señal. Era lo especial. La simiente de la mujer. Una virgen concibiendo, eso nunca había pasado. Por eso era una señal, era un milagro. Era en Génesis 3:15 cuando Dios habla allá que da primera profecía mesiánica. La simiente de la mujer iba a pisar, ¿a quién? A la serpiente en la cabeza, la iba a destruir. Porque las serpientes se matan ¿por dónde? Por la cabeza. La simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, sin necesidad de hombre, una virgen iba a concebir, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, según la carta de los Hebreos también. Y sin ningún lugar a dudas, hermanos, los ojos del Creador se posaron sobre María. Qué hermoso corazón de esta mujer. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo, hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que le dijo el ángel la dejó muy confundida. Y se preguntaba, ¿qué podría significar esto? El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame. Quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Y este es un texto que hay que analizar, lo vamos a hacerlo poco a poco aquí rapidito. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida, ya hablamos de esto, comprometida para casarse, ya hablamos con esto, con un hombre llamado José de la familia de David. Estaban desposados, José era el marido. María estaba comprometida para casarse con José. Este compromiso no lo podemos entender a la manera occidental. Estar comprometida era estar desposada, es decir, prácticamente estaban casados. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ya estaban prácticamente casados, faltaba la boda religiosa, como era justo no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. José la pasó bien difícil. José la pasó bien difícil, que era el tema que íbamos a dar la semana pasada. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo, hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Y esto es maravilloso. ¿Cuántas veces se le presentaría un ángel o se le presenta un ángel a una persona? Ay, sí, eso es normal que a uno le aparezca un ángel. ¿Verdad que no es normal? Ya el hecho de que se le presente el ángel, ya es algo súper especial. Que le hable, también es súper especial. Pero que encima de eso el mensaje es, el Señor contigo, está contigo y quiere bendecirte. Ay, si uno está un poquito deprimido, un poquito decepcionado, eso le llena el tanque a usted de gasolina full. Le da energía. Que ángel, Dios manda un mensajero a decirle a uno, mire, quiero bendecirte. Quiero bendecirte. Lo primero que quiero mencionar es su comunión íntima con Dios. Era tal la intimidad de María con Dios. Ella sabía de su poder, de su amor. Ella había sido una mujer, era una mujer hebrea. Muy especial. Había aprendido, era del linaje de David. Había aprendido de Dios. Ella había leído del poder, del amor de Dios. La aparición del ángel nos muestra el amor de Dios para con ella y el de ella para con Dios. Ella conocía la historia de su pueblo,
Sabía que Dios se le reveló de maneras similares a grandes personajes israelitas. Ella sabía que se le había parecido a David, a Daniel, sabía que se le había parecido a Abraham. Y wow, qué especial se debió haber sentido ella en ese momento cuando dice, ahora me toca. Lo mismo que yo he leído, ahora soy yo la que estoy recibiendo la visita del ángel. Es algo súper especial, hermano. Lo maravilloso y aún más es que Dios había tenido hasta ese entonces 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Mateo. Usted tiene ahí en su Biblia una hojita que la separa nada más, son 400 años de silencio para con el pueblo general. Ella hasta este momento no sabía que el ángel se le había aparecido a Zacarías. Hasta este momento ella no sabía que su pariente Elizabeth estaba embarazada. Entonces imagínense que ella, wow, Dios no se ha comunicado con nadie en estos 400 años que ha pasado y se está comunicando conmigo. Qué especial, hermano. El Señor está contigo y quiere bendecirte. Hasta ese momento María no sabía ni se imaginaba cuál sería la bendición. No todos los días se presenta un ángel, y menos para decirte que el Señor quiere bendecirte. Pero lo que le dijo el ángel la dejó muy confundida. Y se preguntaba qué podría significar esto, según Lucas 1:29. Aparte del gozo que sentía ella, también le trajo confusión. ¿Qué podría significar esto?, se preguntaba María. Que Dios se me presente y el Señor quiere bendecirte, ¿qué podrá significar esto? ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de María en ese momento? María ni siquiera por aquí le pasaba lo que el ángel le venía a decir, porque eso nunca había sucedido. María estaba comprometida con José, era la esposa de José, y llevaban su hogar listo ya, dispuesto ya para casarse, ya celebrar la boda religiosa y todo lo demás, común y corriente como cualquier pareja hebrea. Lo que María y José, acuérdense, José estaba aparte de José, estaría por allá trabajando. Lo que no sabía es que a partir de ese momento la vida le iba, mire, a cambiar de una manera unos 90 grados, unos 180 grados. La gente dice, cambió 360 grados. Pues 360 grados vuelve al mismo punto. Le cambió todo la vida a ellos. ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? No todo el tiempo se le aparece un ángel a una persona. María mostró en su diálogo con el ángel la confianza que tenía en Dios. No le inmutó el diálogo con el ángel, sino lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, no tenga miedo, María, porque Dios está contento contigo. Y a mí también me causa la manera como el ángel también fue soltándosela. Porque lo que venía a decirle no era, o sea, era algo muy serio, pues. Fue entrando sutilmente el ángel. No tenga miedo. No tenga miedo, María, porque Dios está contento contigo. Súper contento está Dios contigo. El ángel percibió el temor de María. No todos los días pasaba María por una experiencia similar. Como dije anteriormente, una cosa es lo que usted lea en las historias bíblicas y otra es que usted la viva en carne propia. Es importante de señalar. Una cosa es que usted vea que Daniel fue visitado por el ángel o María visitada por el ángel y otra cosa es que venga el ángel y se le presente a usted. Son dos cosas totalmente distintas. Y María es lo que está viviendo en ese momento. Por segunda vez, el ángel le reafirma que Dios está con ella. Y es que era sumamente importante que ella supiera que Dios estaba con ella. Que lo internara en lo más profundo de su ser. La información que le vendría o lo que vendría sería la más grande bendición espiritual que podría vivir ser humano alguno. Pero a nivel físico, a nivel social, a nivel humano, sería algo bien difícil de afrontar. A nivel espiritual era lo más hermoso, pero a nivel humano, social, físico, era algo difícil de afrontar. Y el ángel, otra vez, escúchame.
Escúchame, María, escúchame bien. El Señor está contigo, el Señor quiere bendecirte, el Señor está contento contigo, lo que viene es de parte de Dios. Es todo lo que tuvo que decirle al ángel para poder que María recibiera la información que va a recibir. Escúchame, muestra la voluntad de Dios. Él quiere que le escuchemos, que lo que entre en nuestros oídos pase a nuestra mente, a nuestro corazón, y no que entre por aquí y salga por aquí. Escúchame, María. Ahí se la soltó. Quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre. Será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios lo hará rey, como a su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Póngase usted un momento en los pantalones de María y que el ángel venga y le suelte toda esta información. ¿Cuántas cosas hay ahí? Mucha información para una cabeza atemorizada por la presencia del ángel. 1. Primera información, quedarás embarazada. Tendrás un varón, lo llamarás Jesús. Nada más con el quedarás embarazada ya está en shock. Tendrás varón, lo llamarás Jesús, será un gran hombre, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey como a su antepasado David, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Cuánta información para esta cabecita! ¡Cuánta información para ella! Pero la primera era la que más la iba a dejar en estado de shock. Quedarás embarazada. Y el resto es consecuencia de lo que está ahí. Quedará embarazada, tendrá un varón, se la llamará Jesús, será un gran hombre, será llamado el Altísimo, el Señor Dios lo hará rey como su antepasado David, y su reino no tendrá fin. Cada una de esas cosas entraban en sus oídos y pasaban a su mente. La omnisciencia de Dios puesta en escena. Dios le dijo todo lo que iba a hacer Jesús. Que ese bebé, el cual se iba a engendrar en su vientre, iba a hacer todo eso. Varón, un gran rey, su reino no tendrá fin, y todas las 7 que nombramos ahí. Quedarás embarazada, y la respuesta de ella fue como la respuesta de cualquier mujer. Nunca ha pasado, nunca había pasado. María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con hombre, nunca he estado con ningún hombre. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Ahí el ángel le explicó le dio cuántas respuestas de toda esa información que le había dado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el poder de Dios, el Shaddai, te cubrirá con tu sombra. Por eso, el niño que va a nacer es hijo de Dios. Esta respuesta del ángel explicaba cómo sería lo de su embarazo y se le adelantaba las afirmaciones hechas. Tendrás un varón, será un gran hombre. Pero lo del nombre del niño la dejaba a ella un poco inquieta. Y más cuando los nombres para los niños judíos tenían suma importancia. En el hebreo, en los judíos no eran como nosotros. Ay, me parece bonito el nombre para el niño. Póngale Pedrito. Sin saber qué significaba Pedrito. Póngale esto. No, para ellos cada nombre tenía un significado especial. Y el nombre que Dios le dijo al ángel que le dijera a María que lo pusiera es Yahshua, o Jesús, que es Yahvé salva. Porque salvará al pueblo de sus pecados. Eso, sumado a que será llamado Hijo del Altísimo, o será llamado Hijo de Dios, comienzan a hacerle pensar más allá, Hijo de Dios. Como judía significaba lo que significaba esa expresión, como la estudié al principio de la lección. El santo que va a nacer, como le dijo el ángel, era nada más y nada menos que la encarnación de Dios, la encarnación del Señor. María, hermanos, sería el instrumento de Dios para llevar a cabo la revelación de la primera parte de lo que Pablo llamó el misterio de la piedad.
Pablo escribió en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cada vez que usted toma aquí la cena del Señor, usted está recordando el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Carne y sangre. Pan y vino. Lo que estuvo, en lo que se hizo Dios. Se tuvo que hacer carne y sangre para poder morir. Como Dios no podía morir, pero como ser humano sí. El ángel le explicó a José que el nombre de Yeshua era porque él salvará a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1:21. Y aunque estas palabras fueron escritas después del nacimiento de Jesús, yo me atrevo a decir que también sucedió en esa ocasión. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, en ese corazoncito, en el corazón de María. María dijo, soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Otra cosa interesante de resaltar de María es su humildad. Con todo lo que se le iba a venir encima, soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Si tengo que quedar embarazada de esta manera especial, que la sociedad no lo va a entender, que la gente no lo va a entender, que incluso cuando le eche el cuento a José también le va a costar entenderlo, al punto que José va a querer, mire, dejarla en secreto y mire, María, si te he visto no te conozco. Con todo y eso, María dice, venga el chamarrón que venga, sí, que suceda todas estas cosas tal y como tú lo has dicho, ángel. María alaba a Dios. María entonces dijo, alabo al Señor con todo mi corazón, me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador, porque Él tomó en cuenta a su humilde sierva. De ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido, sin lugar a dudas, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Dios nunca ha dejado de mostrar su compasión a quienes lo respetan. Sin lugar a duda, todo el mundo dirá que Dios la ha bendecido. Y pasaron 21 siglos y seguimos hablando de María, que Dios la ha bendecido. María también fue solidaria con su gente, otro atributo humano de María. También escucha esto, le dice el ángel, tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, va a tener un hijo. Elizabeth ya estaba viejísima. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de su embarazo. Para Dios, nada es imposible. Pasó con Sara, ahora pasó con Elizabeth. Viejitas, pues estaban embarazadas. Por aquellos días partió María, se fue apresuradamente a las montañas de Judea, una ciudad de la tribu de Judá, y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Lo mismo fue oír el saludo de María, que la criatura diera salto de placer en su vientre. Juan el Bautista chiquitico, bebé. E Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? La conexión de Jesús ahí recién engendrado en el vientre de María reaccionó en Juan en esa comunión espiritual que había entre esas dos bebés. Ahora, otro punto importante de María, en el plan de María, el plan de salvación de Dios, fue que María fue partícipe del misterio de la encarnación. ¿A qué me refiero? Pues ya sabemos que Jesús fue engendrado y en el vientre de María creció el bebé Jesús. 1 Timoteo 3:16, en la versión Torres Amat, una versión católica, dice así, y es ciertamente grande a todas las luces el misterio de la piedad o amor divino, en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal, ha sido justificado por el Espíritu Santo, ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la gloria. Jesús se manifestó en carne mortal. Jesús se hizo hombre. En Juan 1:14 dice, en Juan 1:1 dice el verbo era Dios, y en Juan 1:14 y el verbo se hizo carne. Entonces, Dios
se hizo carne. Jesús se manifestó en carne mortal, se hizo hombre. Significa que Jesús se formó en el vientre de María, creció en el vientre de María, hasta que llegó el momento de dar a luz. A María también le creció la pancita, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo, octavo mes. Vino por ahí el emperador, hay que hacer el censo, vivía en Nazaret, cada quien tiene que censarse en el lugar donde son. Le tocaba echarse el viaje de Nazaret, de Galilea, en el norte de Israel, hasta Belén, al sur. No había avión, y si hubiese habido avión, una mujer después del séptimo mes de embarazo, no la dejan viajar. Pero no había avión igual. ¿Qué es lo que había? Caballito, burrito, mulita y caravanas. Poco gente que tuvo que viajar de Nazaret hasta Galilea, en caravanadas ahí. Pero María y José los tenían negreados. ¿Por qué los tenían negreados? Cuando ellos viajaron hasta Belén, ¿qué dice la Biblia? Que se quedaron en el Hilton. ¿Dónde se quedaron? ¿Se acuerda dónde se quedaron? En una posada. ¿Por qué no se quedaron en una posada? Porque no se halló lugar para ellos. Pero ellos eran de ahí originalmente. ¿Y la familia? ¿Y la familia de José? ¿Y la familia de María? ¿Por qué no le dieron posada? Una de las cosas que uno puede presumir es porque la familia materna estaba ofendida. Porque José, según ellos, había faltado a la palabra. Había tocado a María antes de la boda religiosa. La familia paterna de José, de igual manera. O sea, María y José estaban, pero negriadísimos. Llegaron y para dónde cogemos, no había nada. Pues lo que encontramos fue una cueva. Y con esa mujer, ya con dolores de parto, a punto de dar a luz, José tenía que echarse ese tremendo viaje con María, cargándola. Yo creo que nadie en su lógica lo haría de buena gana, pero fue un mandato del emperador que tenía que hacerse porque sí, porque sí, porque sí. Me imagino la gente revirando allá, ¿cómo es posible que el gobernador, que el emperador haya mandado a María a viajar toda llena de, toda con madre barriga y todo lo demás, porque somos igualitos todos los seres humanos en todos los tiempos? Y llega María allá y empiezan a pegar esos dolores. Contracciones, así está más lejos ahorita, contracciones. Contracciones. Ya ha llegado el momento de dar a luz. Estando ya al final de su embarazo, le tocó hacer un viaje semejante al que hizo cuando visitó a su pariente, viajó de Nazaret a Belén. No encontraron posada, su cama clínica fue un pesebre, el pesebre donde comen los animales, no había ningún tipo de condición sanitaria, porque lo que se encontraba al lado era excremento del buey, excremento de la mula, excremento de la vaca, excremento del otro, qué cuento de condiciones sanitarias, sino todo lo contrario. Y el olor, imagínense el olor de esa cueva. Ahí nació Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Por lo menos le dio chance de comprar pampers. Tampoco eran pampers. Era un pedacito de tela que quién sabe, ellos como buenos padres pues llevarían en su pañalera, en su bolsito, en su saquito. Lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dar a luz, le dice la Biblia, significa que María tuvo un parto. Y existen tres tipos de parto. Un parto natural, el parto vaginal y la cesárea, que dan término a la etapa de gestación para que se logre el nacimiento. En el parto natural,
El bebé nace a través de los genitales femeninos con la asistencia de poca o ninguna tecnología y sin la ayuda de fármacos. ¿Cuánta gente no pare en sus casas? Sin tecnología, sin fármacos, puje y puje la mujer y ya, salió el bebé. Ese parto natural le tocó a María. Le tocó a María. Y de repente esto que estoy diciendo, la gente va a decir, ¿cómo va a decir usted eso? Pues sí. Pues sí. La Biblia dice que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. El parto de Jesús salió el bebé. Carne salió por los genitales de María. El bebé. No es que salió como una forma de luz, como lo dicen los evangelios apócrifos y lo acepta la tradición. No fue que el bebé estaba aquí, ¿cómo se dice eso? Se transmutó en forma de energía, salió así y se materializó afuera. Nada, bebé. Y ahí está el misterio de la encarnación. Se hizo carne desde el vientre y como salió como cualquier bebé, en parto natural, y ahí está afuera en un pesebre. No fue que esperaron a que se materializara para envolverlo en pañales, no. Nació como cualquier bebé, en parto natural. ¿Y sabe por qué sabemos esto? Después de haber dado a luz como buena judía y creyente en la ley de Dios, ella cumplió lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley? Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días. Será impura como el tiempo de la menstruación. El 8º día será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavía en casa durante 33 días en la sangre de su purificación. No tocará nada santo ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Este tema de la cuarentena que tiene que guardar la mujer, de los 40 días. Ahorita ya casi no lo hacen, pero a veces las abuelitas encerraban a la pobre muchacha 40 días con puro caldo de gallina, sin bañarse y sin nada, 40 días ahí encerrada. Eso viene de ahí. Eso era ley judía. Tenía que purificarse. Cuando se cumplan los días de su purificación, según que haya tenido hijo o hija, se presentará ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión con un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé y hará por ella la expiación y será pura del flujo de la sangre. Y hará por ella, hará por la mujer la expiación. Esta es la ley para la mujer que da a luz un hijo o hija. Si no puede ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por ella la expiación y será pura. Y María obedeció cada una de esas cosas en los tiempos. A los 8 días circuncidaron a Jesús. A los 40 días cumplió el tiempo de purificación por el flujo de sangre del parto, según la ley de Moisés, e hizo lo concerniente a ello. Llegado el día, dice Lucas 2:21, llegado el día 8º en que debía ser circuncidado el niño, le fue por nombre Jesús, puso por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron el niño a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que nazca primero será consagrado al Señor y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como está ordenado en la ley del Señor. Algunas religiones han enseñado que el parto de María fue virginal, es decir, que Jesús de alguna manera atravesó los genitales de María, eso lo dicen los evangelios apócrifos, como un rayo de luz. ¿Fue el parto de María un parto virginal? ¿Un parto sin derramamiento de sangre? Según la Escritura y lo que acabamos de leer, no. Porque ella tuvo que hacer la purificación por la sangre derramada durante el parto. Si no hubo sangre, si fue virginal, como el rayito de luz, que eso ni tuvo necesidad de ensuciar nada, ¿por qué María entonces ofreció las 2 tórtolas? La respuesta, el sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé
y hará por ella la expiación y será pura del flujo de la sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz un hijo o una hija. Bíblicamente, María dio a luz a Jesús como da a luz toda mujer, en parto natural, por supuesto. Jesús al salir del vientre de su madre fue consagrado al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. María tuvo que guardar sus días de purificación, pues su parto fue normal, natural, y ofrecer el sacrificio respectivo. Entonces, mujeres, María parió en parto natural, como le habrá tocado a alguna. Debido al tiempo no podemos seguir hablando de esta María. Habrá una segunda parte de María. Eso lo seguiremos en otra lección. Hay mucho que aprender todavía de esta sierva de Dios, de esta gran mujer digna de admirar. El hecho de que Dios se haya fijado en ella para traer a su hijo al mundo nos dice a nosotros muchas cosas. Entre ellos, el gran amor que sentía Dios por ella y ella por el Señor, por Dios. El gran amor de ella por el pueblo judío y también por la humanidad. Todo lo que hizo María lo hizo por amor al pueblo judío y por amor a la humanidad. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada, le dice Simeón, atravesará tu propia alma. Eso le está diciendo Simeón a María. Cuando usted vea crecer ese muchacho, ese será de gran bendición para muchos, pero otros se le van a oponer. Y en ese tiempo en que usted se va a alegrar cuando muchos se beneficien y se alegren con él, pero cuando usted vea que él va a ser perseguido, que va a ser, le van a dar latigazos, que le van a poner una corona de espinas y que va a ser crucificado, y cada clavo que entre a sus manos, dice, una espada atravesará tu alma. Normalmente se dice, lo lógico es que los hijos entierren a sus padres. A María le tocó no solamente enterrarlo, sino ver cómo lo torturaban, cómo lo crucificaban y cómo la gente meneaba la cabeza para burlarse de él. Y todo eso, mire, era la espada que atravesaba su propia alma. Entonces María es una mujer que es digna, muy digna de admirar. Y no podemos quitarnos el privilegio de estudiar de ella, porque la gente, por los dos extremos religiosos que hay, por los que la suben a los altares y por los que las quieran bajar. Luego seguiremos estudiando de esta bellísima mujer. Que Dios le bendiga.